16 horas 43 minutos, continuamos aquí en La Gráfica, en esta tarde de Abrí la Cancha, y tenemos una entrevista por delante que hacía muchísimo tiempo teníamos ganas de realizar aquí en el programa, porque no solamente planteamos el juego del fútbol a través de los futbolistas, obviamente, sino también a través de sus dirigentes, de sus directivos. Y semanas atrás, hace un tiempito, un oyente, Pablo Pellegrino, nos invitó un domingo a quienes hacemos Abrir la Cancha a pasar una tarde bien futbolera en su casa. Y claro, en un momento del domingo nos dice, vamos a mi otra casa, que es el Beranger. Y en la puerta del Beranger nos cruzamos con Edith Pecorelli. Edith, quienes nos gusta la historia, las tramas del fútbol, y alguna vez se ha narrado aquí en Abrir la Cancha a través de la gente del Departamento de Historia del club, cuando cuando Temperley atravesó aquella quiebra entre 1991 y 1993, Edith Pecorelli fue una de las socias que puso su patrimonio al servicio del resurgimiento institucional, y luego ella fue presidenta del club. Hace días atrás, el Club Atlético Temperley la homenajeó con un sector de plateas. Estuvo presente el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y hoy la tenemos conectada del otro lado de la línea a Edith Pecorelli, expresidenta de Temperley, y algo así como una de esas grandes, gigantes del fútbol argentino, porque los dirigentes indudablemente son los que hacen los clubes. Edith, bienvenida a Abrir la Cancha. Carlos Zaira te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, un gusto hablar con usted y un gusto hablar de Temperley, que es mi pasión, ¿no? Un placer enorme para nosotros, Edith. Y vamos a hablar de la pasión, justamente, ¿no? ¿Y cómo nació tu pasión por Temperley, Edith? Y yo no nací adentro de la cancha de casualidad, pues. El club está, los que conocen la zona, está el 9 de julio al 300. Yo nací por aquel entonces en mi casa, que era 9 de julio 15, y después expropiaron para hacer el bajo nivel, repito, para los que conocen la zona, y nos mudamos a donde vivo actualmente, que es 9 de julio al 500, así que se imaginará que el paso obligado para mí siempre fue el club. Y lo primero que vi había rejas, ahora hay un gimnasio, no se ve hacia adentro, y vi la pileta y tenía 7, 8 años, me enamoré de la pileta. Después vi jugar al básquet, que no era muy común en ese tiempo el básquet femenino, y bueno, fueron mis dos pasiones hasta que tuve que optar y opté por el básquet, ¿no? La vida del club, con todo lo que significa la vida del club, porque a veces nos quedamos con el fútbol profesional, pero bien sabemos que las instituciones están llenas de vida en la semana. La pileta era una cosa, era una locura, la pileta era una locura, hasta grande, ya más grande, más adolescente, jugábamos al truco, hasta en esos tiempos ya éramos mayores por alguna cervecita tal vez. Después mi pasión, después me apasioné por el básquet, y después cuando terminé la secundaria, era amiga de don Luis, un gerente, amiga, me quería como una nieta, ¿no? Y me ofreció si quería colaborar en el club, y empecé a colaborar de forma gratuita en los veranos, porque se hacían los carnetes manualmente, ¿no? Eran de cuero, y bueno, yo pegaba la foto, pegaba los carnets, hacía la ficha contenta, y ahí fui conociendo el manejo de la administración del club, de la cual después fui parte bastante tiempo, hasta llegué a gerente del club. Que después tuve que retirarme porque yo quería estudiar Derecho, y no lo pude hacer enseguida de terminar la secundaria por el básquet, porque empecé a viajar, me integré en la selección argentina, y yo decía, para estudiar tengo tiempo, para jugar al básquet mientras me den las piernas, entonces opté, creo que con buen criterio, dedicarme al básquet en ese momento. Estaba el básquet, sí. ¿De qué jugaba el básquetbol? ¿En qué posición? Y yo me río, yo siempre le digo como chiste. Yo era base, pero yo jugaba de base, cobraba la entrada, hablaba con los de afuera, saludaba a todos, hacía todo a la vez. Como soy yo, soy hiperkinética, no puedo hacer una sola cosa, tengo que hacer 10 cosas a la vez. Y me da risa porque es verdad eso, cobrábamos la entrada antes de empezar el partido porque había que pagarle al referee. A mí me daba vergüenza, había otras
compañeras que no, y bueno, por ahí cobraban ellos la entrada. Bueno, ahí uno puede comprender por qué tanta pasión por el club, qué es lo que significa el club en la vida de uno. Claro, y yo, por ejemplo, después teníamos nosotros los famosos bailes de carnaval, que íbamos con mi papá y mi mamá y mis hermanos, y era una locura. Se llenaba, era impresionante, las grandes épocas, hasta George Maharis vino en una temporada, todos los artistas argentinos de primera estuvieron en el club, y para nosotros era una locura. En ese tiempo, no sé si ya estaba como con la televisión, pero recién empezaron los primeros pasos de la televisión, así que la única forma de ver a nuestros ídolos era a través de los bailes de carnaval. Y iba a contar algo y no me acuerdo qué era. Que después el asunto de la pileta, empezaron los primeros novios ahí de adolescentes, y bueno, y los chicos querían ir a la cancha, y entonces nosotros, con tal de estar conocidos, íbamos a la cancha también, y ahí nació verdaderamente la pasión futbolística. Medio escondida, porque yo cuando empecé a ir a la cancha tenía 13, 14 años, y en aquellas épocas, por ahí algunos no lo van a entender, las mujeres no tenían que ir a la cancha. Mi papá era muy, muy conservador y no me dejaba ir. Entonces yo siempre cuento que él estaba en la platea siempre contra el alambrado. Y yo me escondía atrás del mástil para que no me viera. Y si ahí miraba el partido. Y cuando terminaba, volaba otra vez para la parte social, ¿no? Se me pongo ¿cuántas horas tiene? Qué interesante, ¿no? Uno tiene algunos añitos ya, conoce aquellas épocas de un fútbol en el cual todavía predominaba una idea de masculina en las tribunas. Hoy eso se ha modificado. Después te quería preguntar, Edith, en este camino, que todavía nos faltan dirigentes. Todavía a nivel fútbol AFA nos faltan dirigentes. Yo tengo una teoría, por ahí estoy equivocada, que yo pienso que pedir dirigentes o dirigentes mujeres, como le quiera llamar, sí, para mí es una forma de discriminar. Yo estoy de acuerdo, a ver, en el concepto yo estoy de acuerdo. No tiene que decirme, el cupo son 4, no, ¿qué cupo son 4? Yo me lo gano, y si no me lo gano me quedo en mi casa lavando la ropa. Y si el hombre que no se lo gana, que vaya a la fábrica a trabajar. Que independientemente que tienen que trabajar, porque los dirigentes no tienen que cobrar nada, ¿no? Sería lo ideal. Pero para mí es una forma de discriminar, decir, no, tiene que haber más mujeres. Y bueno, ¿y dónde están? Que aparezcan las mujeres que quieren estar. Yo, por ejemplo, ya estoy grande, no tengo interés. Si no, me metería y, bueno, y lucharía por lo que yo quisiera, y yo estoy segura que la gente de Temperley me lo ha demostrado con el voto para ponerle el nombre a la platea. Imagínate, en una cancha de fútbol, ponerle el nombre de una mujer viva, una platea. Yo siempre digo que las otras tribunas están fallecidos, tanto Colón Fernández como Pepe Biondi, y las plateas tienen los nombres de las familias que pusimos la casa en garantía. Pero bueno, repito, es mi teoría. No hay que pedirlo. La que quiera que se imponga, y punto. Para mí es así. Los clubes se laburan. Quienes hemos estado dentro de una institución, en el marco de una comisión directiva, sabemos que los lugares se trabajan, los lugares se ocupan y los lugares se laburan. Yo estoy de acuerdo con la idea del cupo, o sea, que esto que planteás, ¿no? Porque si no suena a dádiva. Hoy hay muchas mujeres dentro de los clubes. Es otra cuestión para señalar que sí es una modificación de época. Eso sí es cierto. Sí. Sí, pero ¿porque se han impuesto o por el cupo? Y en algunos casos porque se han impuesto a prepotencia de trabajo, que es lo ideal, sí. Y en otros casos queda bien el cupo. Claro, es la realidad, claro. Queda bien, queda lindo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando fui presidenta en el año, yo fui 95-96, que después no quise renovar porque mi objetivo era levantar la quiebra, seguir trabajando como abogada. Cuando fui a la AFA, yo en una nota periodística, el título era que yo pregunté en serio si en la AFA había baño de damas. Y no había baño de damas, y las chicas, las empleadas, me daban la llave de su baño privado, porque esos empleadas mujeres había. Entonces, gracias a Dios, no tenía baño. Ahora, este camino, Edith, que comienza en el básquetbol, en la pileta, jugando al truco por una cerveza, que tiene que ver con los carnavales, que te lleva también a la tribuna, al fútbol profesional de Temperley, ¿te comenzó a apasionar? O sea, ¿comenzaste a apasionarte también por el fútbol de Temperley? ¿De acompañar al equipo? Sí, netamente. Aparte de mi familia, si no era de Temperley, te echaban.
No, ya cuando mi papá asumió que las mujeres podíamos ir a la cancha, ya cambió la historia. Y ya no era por compartir un rato con algún amiguito, era por ver a Temperley, pura y exclusivamente. Y se me cae el almanaque, yo llegué a ver poco, pero llegué a ver a la época de Diego, Starabini, Vinicki. Diego para mí fue el mejor 9 que tuvo Temperley, y lo vi, yo tendría 12 años cuando lo vi jugar. Y bueno, y después vi numerosos equipos hasta que la máxima emoción la tuvimos en el 74 con el ascenso en Junín, ¿no? Así es. Alejo Escos, Merlo. Alejo, sigo en contacto con Alejo, está en Estados Unidos, está en California, cada tanto hablamos. Él quería, porque le habían dicho de poner el nombre a la tribuna de esta platea, el nombre de él quizás, que también fue porque lo votaron los socios el nombre de la platea. Eso quiso decir hace un rato que los socios de Temperley no tienen problema, porque me votaron a mí, era 4 varones y me votaron a mí para el nombre de la platea. Uno de ellos era Alejo. Y Alejo me decía, no, yo de ninguna manera acepto. Lo mínimo que podría, lo que pudiera aceptar, que le pongan el nombre de los dos, pero el mío, si no está el tuyo, no, me decía siempre Alejo, tipo bárbaro. Que está radicado en los Estados Unidos hace muchísimos años. Claro, iba a venir justo, tenía programado viaje en la época de la pandemia. Se le complicó y no pudo venir. Y ahora, bueno, no sé, en cualquier momento nos dan la sorpresa. Estamos hablando con Edith Pecorelli, expresidenta de Temperley, pero vos nos nombraste recién, Edith, el tema de la quiebra, esta cuestión de, pongo mi patrimonio a la justicia en el marco de lo que es la continuidad institucional. ¿Lo dudaste, no lo dudaste? Digo, porque son decisiones de fondo, son decisiones complejas. Bueno, ¿cómo viviste toda esta cuestión de la quiebra en su momento, Edith, y de tus decisiones personales? Bueno, ahora te voy a ese punto. Lo que pasa es que Temperley, cuando nosotros me refiero al doctor Montevideo, el doctor Zunini y yo, y el grupo de los 20 locos, como lo llamábamos nosotros, los que levantamos las banderas caídas, según Zunini luchamos más de lo imaginable. El club tenía... nosotros nos conocimos en mayo del 91 con estos otros 2 abogados, y el remate estaba programado para el 21 de junio. Y en el interín nos encontramos con que nos cerraron el club. Entonces decía, tenemos 3 objetivos. Primero tenemos que parar el remate, después tenemos que reabrir el club, y después tenemos que luchar para el fútbol. Todo no se podía, pues no daban los tiempos, no daban la fecha, no daba más el trabajo que podíamos hacer, no se podía hacer todo. Entonces optamos primero por evitar el remate, pero finalmente que lo evitamos. Hubo, no sé, hay gente que no sabe que el primer llamado no hubo oferente, pero hubo primer llamado para el remate. Y el segundo llamado lo suspendimos el día antes. Creo yo que de toda esta etapa fue el día más emocionante, fue cuando suspendimos el remate. Cuando suspendimos el remate, festejamos 1 hora y estuvimos 6 meses para que el juez nos dejara reabrir el club con todas las garantías y el dinero que propusimos y el pago de servicios y todo lo que quiera. Cuando terminamos de abrir el club, que era noviembre, empezamos a luchar para volver al fútbol, que teníamos que esperar hasta julio del 92. Y en julio del 92 el juez, para variar, nos volvió a negar la práctica del fútbol. En el 93, ahora viene el tema de la garantía, nos volvimos a la carga con más garantías, más escritos justificando la necesidad de la práctica del fútbol para levantar la quiebra y explicando que la comisión de apoyo había cancelado casi el 40% del pasivo. Y bueno, y el juez Durañona, para variar, el 8 de julio era el último día que empezaba la feria, nos negó la práctica del fútbol. Ahí ya estábamos totalmente descorazonados con respecto al fútbol y estábamos tomando un café pensando qué podíamos inventar, porque siempre algo se nos ocurría, y uno de los locos, el doctor Rodríguez, nos dice, ¿y si le garantizamos de alguna manera al juez que esto no va a dar pérdidas? Si siempre no puede dar pérdidas nunca, el juego encima era amateur porque era la C. Claro. Bueno, y ahí nos prendió la luz con Zunini, el otro abogado, Monteo, que ya se había ido. Nos miramos y garantizamos que una propiedad. Y bueno, cogimos una propiedad. Y yo digo, bueno, ya tenés una que es la mía, ¿viste? No lo pensé ni un segundo, a darte la mía. Yo digo, la mía era la casa de mi papá, había fallecido en el 89. Estamos hablando del 91. La casa era de mi mamá y de mis 2 hermanos y yo. Fuimos los 4 a firmar.
ellos vinieron conmigo y ellos más locos que yo, porque ellos no dudaron en confiar en mí, ¿no? Yo estaba segura de lo que estábamos haciendo. Y los otros 4 más locos que mis hermanos y mi mamá, los otros 4 que también confiaron en nosotros. Algunos más fáciles, otros menos fáciles. Algunos que yo pensaba que por ahí iban a decir que sí, dijeron, bueno, la tenemos en bien de familia, que era real. Pero Colás, el papá de Colás, ¿no? Sí. Dijo, yo la tengo en bien de familia, y se desafectó como bien de familia, al único efecto, para la redundancia, de ponerla como bien, como garantía en Temperley. Qué fantástico, digo, son historias fantásticas. No, lo que hemos trabajado, yo lo pienso y ya estoy cansada, mira, voy a tomar agua. Te estamos haciendo hablar mucho, Edith, disculpanos. No, pero estoy cansada de contarlo, ¿te imaginas? Pero es fantástico porque a veces en las emociones que genera el fútbol, esta cuestión de los resultados, muchas veces, y sobre todo por el paso del tiempo, de los años, todo esto queda larvado, pasan las nuevas generaciones y tal vez no tienen dimensión de lo que un grupo de directivos, de socios, de hinchas tuvieron que trabajar, en este caso, para que Temperley existiera formalmente. Sí, no, porque a veces parece que fuera anecdótico, pero fue así, Temperley desaparecía. A mí me pegó, el otro día no sé con quién conversaba, en confianza, y me decía, y Durañona, para mí Durañona estaba cansado de trabajar, no queríamos saber más nada con Temperley, quería que lo rematen y que saquen ese expediente encima, porque de otra manera no se entiende la actitud de ese hombre, no se puede entender, con todo con lo que veía, el esfuerzo que poníamos, sabía que no había políticos detrás, era toda gente de trabajo, que puso su casa en garantía, y nada no le interesaba nada, él lo único que quería que paguen y que se termine, y aparte que paguen, como yo digo, lo que se les daba la gana a agremiados, y que el juez consentía que se cobrara lo que se le daba la gana a agremiados. O sea, parecía más abogado de agremiados que juez de la quiebra, y todo eso nos costó mucho sacrificio, pero bueno, el sacrificio lo hicimos estrategias, no sé, porque no era solo lo legal, las estrategias, nos sentábamos con Zunini en el bar abajo en tribunales, y venía gente, ¿no? Y bueno, decía, ¿y qué hacemos? Bueno, vayan arriba y pidan hablar con tal. Bueno, iban allá, volvían. No. Una vez había uno de la gente de Racing de Córdoba, no sé si Espirópulos, ¿cómo se llamaba? Mario Espirópulos. Sí, que quería comprar el fútbol, que no teníamos. Yo estoy seguro que Durañona se lo hubiera dado. Le hubiera regalado el fútbol del club a Espirópulos. Y entonces una de nuestras colaboradoras la mandamos con una carpetita y una lapicera a tirarle la lengua para ver qué es lo que quería. Pero no tenía una moneda, así que no. Bueno, aquí alguna vez alguien de una peña de Temperley nos contó que un establecimiento religioso lindero al estadio tenía la intención de comprarlo, y esta gente, aún con la fe a cuestas, le tiraba piedras a la iglesia o a la escuela para que desistan de comprar el campo de juego, el estadio. Sí, yo eso no lo supe, pero que nunca claramente se supo quién lo iba a comprar, pero yo puedo dar fe que en el segundo remate que te contaba que se suspendió el segundo llamado, perdón, que te contaba, se suspendió un día antes, habían venido de la comisaría de Temperley a decirnos que por favor no incentiváramos a la gente a ir al remate a provocar disturbios, porque ellos ya tenían solicitada la custodia policial. Es decir, que no era chiste, se remataba. No, que no te vamos a llevar la gente, claro que te la vamos a llevar. No es que no iba a haber que no se remataba, había oferente y ya estaba rematado. Y bueno, y le cortamos el negocio un día antes. Te repito, fue un día re emocionante. Totalmente. Pero nunca, yo ahora lo repito porque en ese momento ni no tomamos dimensión de que un día antes lo salvamos al club. Incluso Durañona había puesto un cartel horrible en el frente, colorado, remate del club. Yo tengo la hoja de la licitación rematando los trofeos, las copas, los contratos de los jugadores, los papeles, todo remataba en el detalle, ¿no? De lo que se subastaba. Y ¿qué te iba a decir? Pienso tantas cosas a la vez, tengo tanto para contar. Entonces ese cartel horrible, cuando suspendimos el remate, le dijimos si lo podíamos quitar, porque nosotros queríamos darle un nuevo impulso al club y no podía venir gente a hacerse socio con un cartel de remate. Y nos dijo que no.
que la gente tenía que saber que, y le digo, si la gente lo tiene muy claro, no hace falta que le pongamos un cartel. Bueno, entonces le pusimos otro cartel al lado, que decía, los que te queremos no lo vamos a permitir, y algo más que no recuerdo en este momento, pero esa frase no me la olvidé. Bueno, y después, como yo cuento, vino un viento fuerte en la zona y lo tuvimos que sacar del cartel. Así que tuvimos que decir al juez que debido al viento lo tuvimos que sacar, y bueno, esa fue la historia del famoso cartel que tanto odiamos. Y bueno, vino el viento, era se cayó, viejo, se cayó, ¿qué vamos a hacer? Se cayó. Peligro, a ver si lastimábamos algo, lastimábamos a algún peatón y ahí se nos complicaba. Edith, bueno, ¿cómo viviste aquel partido, si mal no recuerdo, frente a San Martín de Bursaco, que fue el regreso de Temperley? No, contra Tristán Suárez. Contra Tristán Suárez, ahí está. ¿Cómo lo viviste? Y mira, trabajamos tanto, porque nosotros nos autorizaron un martes para jugar un sábado. Me recuerdo que el gerente que estaba en ese momento, estábamos el viernes a la noche sentados ahí todos nerviosos, preparando cosas, y me dijo que había, porque en ese entonces se pedían las entradas a la AFA, la cantidad que uno estimaba conveniente, y este hombre había pedido 2.000 entradas, casi me muero, digo, hombre, ¿cómo pidió 2.000 entradas? Y no sé lo del último partido, pero ¿qué tiene que ver el último partido con lo que va a ser el sábado? Y entonces la comisión de apoyo había hecho unas comparsas, y no había venido prácticamente nadie. Teníamos cerca de 10.000 entradas numeradas de la comparsa. Y bueno, vendimos eso, legalmente, ¿no? Vendimos eso, tanto es así que el lunes a las 7 de la mañana estuvimos con Durañona llevándole un boleto de la comparsa y explicando lo que había ocurrido, porque lo único que faltaba era que pensaba que nosotros le queríamos sustraer los fondos. Y bueno, y como eso, miles de cosas para hacer, reunir el personal de UTEDIC que estaba disperso, ver el tema de todos los cerramientos, las puertas, la policía. Bueno, llegado el momento, corriendo de un lado para el otro, hasta que me senté en un rincón ahí, pasando la entrada del 9 de julio, me senté en una mesita que había una mesa ahí apoyada en la pared, no sé para qué, me senté ahí y miraba entrar a la gente. Ay, qué felicidad. No. Veía entrar a la gente, se abrazaban, se besaban. Vos sabés que ahí es como si me hubieran pagado $2 millones de honorario, no necesitaba los honorarios. Con ver eso nada más, lloré sola ahí, estaba media escondida, no me veían, ¿viste? Porque no, por ahí me lo perdía. Y bueno, y después fui a la platea y estuve con mi mamá, con mis amigos más cercanos, con mi familia, y fue re emocionante. Y siempre digo lo mismo, que yo lo soñé así, menos ganar. La verdad que no me imaginé que íbamos a ganar. 1-0. Y ganamos, encima ganamos 1-0. Estamos junto a Edith Pecorelli. Mitad de losa y mitad de césped. Edith, reinstitucionalizado el club, tomaste la responsabilidad de la presidencia. ¿Qué balance haces de presidir un club que, si bien estaba reinstitucionalizado, no dejaba de tener una situación muy precaria en lo económico? No, ahí te explico. Después recordame cómo fue la etapa presente. Cuando nosotros estábamos en quiebra y no teníamos comisión, entonces le presentamos un escrito a Torí Hassan, el juez nuevo, pues Gañona se fue cuando volvimos al fútbol, renunció. Le explicamos que nosotros ya hacía 4 o 5 años que estábamos en el club y había que tomar decisiones que no las podíamos seguir tomando a 20 personas. Porque por ahí la gente quería pagarle una cantidad impagable a 20 años, que a la segunda cuota no iban a poder pagar, y levantar la quiebra, y otros como nosotros seguir luchando judicialmente hasta que se ajustara el valor a lo debido. Le explicamos eso, le explicamos que había muchas decisiones para tomar, y Torí Hassan nos permitió totalmente desapoderado, ¿no? Sin manejar dinero, que es elecciones. Y bueno, la sorpresa fue que se presentó otra lista. La otra lista estaba más con la segunda postura, o sea, hacemos un convenio, que sea lo que Dios quiera, después con el fútbol, después jugamos con Boca, con River, ¿viste? Siempre la vieja historia, jugamos con Boca, con River, salvamos el año. Y nosotros nos manteníamos en otra postura, y iba otra persona a cargo de la lista, y la noche anterior me dijeron que tenía que ir yo, porque se corría el riesgo de perder, de que la gente se cansara de la quiebra y votara a los que querían pagar cualquier cosa, llamémosle así. Toda gente conocida, toda gente que quería Temperley, pero tenía otra posición. Claro. Y bueno, y me presenté y salí elegida, y me llevó mucho tiempo la representación del club, porque una mujer presidenta fue una locura, ¿viste?
Fue una locura en todos los ámbitos, mismo en la AFA me trataban de primera, me hicieron Chesky Vialo, me hizo un programa especial de la Real Deportiva, y me llevaba mucho tiempo, y yo quería decir que no, y me decían que no. Entonces, en los ratos y encima me tocó un verano de 40 grados, me llevaban toda la cancha de fútbol, y hasta que un día uno, no sé qué quería que hiciera la cancha de fútbol, le digo, escúchame, yo no soy la Raulito, le digo, yo soy la presidenta del club, terminémosla con la fotito en el arco. Maravillosa definición. Soy dirigente deportiva, soy hincha. Aflojemos con todo esto. Le pateaba la pelota, que dicho sea de paso, todos los 8 años jugaban con mis hermanos y jugaban muy bien, eso lo tengo que decir. Hasta que después fuimos más grandes y mi hermano dice, no, me cargan porque vení vos. Bueno, entonces, y ahí empecé con la pileta y con el bar. Y le dije, no, paremos, muchacho, basta, que me querían hacer poner la camiseta. No, ¿qué camiseta? Estábamos en la oficina, en la presidencia, y me pongo la camiseta. No, la camiseta para la cancha. Bueno, y eso me llevó mucho tiempo, me llevó 3 o 4 meses, y no era solo eso, tenía que seguir como abogada, seguir como presidenta de la comisión de apoyo, que era la que juntaba el dinero, compraba los créditos de los jugadores, y aparte tenía que ir yo a las escribanías, a hacer la sesión de derechos, tenía que ir a firmar. Bueno, era vivir constantemente yendo y viniendo, y en ese sentido me quitó tiempo. Yo creo, lo que le agradezco a mi presidencia es la notoriedad que le dio al club, porque te digo que de todos lados, estamos hablando del año 95, un día estaba en la cancha y me dice, muchacho, la vi en Miami. Sí, le digo, difícil que me hayas visto a mí en Miami. No, en la televisión, me dice. Bueno, en la televisión puede ser. Edith, y un hecho deportivo, porque Temperley regresa a la 4ª división, en la primera C, y en el 96, si mal no recuerdo, Temperley llega al Nacional B. En el 90, de la C ascendimos a la B en el 95, creo, ¿no? Y de ahí al Nacional B. Y después Nacional B cuando que tuvo Mario Finaroli, un tipo bárbaro, espectacular. Yo tuve de técnico en mi mandato a Mario Finaroli y a Ricardo Caruso Lombardi. Dos personalidades completamente distintas. Mario era un amigo, o sea, yo lo había tratado mucho en sus épocas de jugador, cuando yo trabajaba en la oficina. Pero a Caruso no, Caruso lo traté ahí, pero igual tuvimos una relación bárbara. No es como cuentan lo que pasó con él, pero acá en Temperley no lo quieren, pero yo, bueno, tendría que interiorizarse bien qué pasó con Caruso. Pero bueno, ya está. Edith, para ir cerrando, te escuchaba el otro día con un tema que suele ser sensible para la gente de Zona Sur, que son los clásicos. Te pregunto, Edith, ¿cuál es el clásico de Temperley? El clásico de Temperley era los Andes. Era los Andes en el 60, en el 70, en el 80, cuando Temperley ni siquiera aspiraba a ascender a la A. Tanto es así que yo comentaba que nosotros acá en mi familia éramos en la primera de Racing y en el ascenso de Temperley. Uh-huh. Se terminó todo en el 74, ¿te imaginás cuando ascendimos? Ahora, por ejemplo, yo quiero que gane Racing, lógicamente, no tengo ningún problema en decirlo, mientras Temperley no esté en la A. Y ahora, yo digo que los clásicos de ese entonces eran Quilmes, Banfield, Lanús, los Andes, y creo que de ahí no salen los clásicos de Temperley. Pero incluso la gente de Titán Suárez quería indicar que era un clásico. No, era un poquito. O Brón de Adrogué, son vecinos de la zona, pero no son clásicos. Pero con los Andes ya pasó tanto tiempo y tanta historia corrió para nosotros, y yo no le echo ningún mal a los Andes, pero para ellos tampoco. Aparte yo hablo de esto porque a mi edad yo soy inimputable, ¿viste? Si yo tuviera unos años menos me callo la boca porque la verdad. Bueno, vos me entendés. Pero ahora, total, digo lo que pienso, yo no se ofendan. Yo quiero ser clásico de Banfield y de Lanús en la A. Para mí no es una pasión jugar con los Andes en el Nacional B.
¿Qué Edith, querés que te diga? Yo pienso así, no los quiero ofender. no, está clarísimo, está clarísimo. Edith, yo te quiero agradecer un montón este rato con Abrí la Cancha, con la radiográfica. Yo te quiero contar a vos y a los oyentes cuál fue mi primera experiencia profesional cubriendo un partido en una cancha. Fue hace 30 años, fue en 1996. Me mandaron a cubrir Temperley, Nueva Chicago. Jamás había ido a la cancha de Temperley. Termina el partido y yo no sabía cómo ir al vestuario. Yo no sabía que tenía que salir del estadio, caminar por 9 de julio. Había una puertita. Me perdí dentro del club. Abro una puerta y te veo a vos, Edith, junto, calculo yo, otro dirigente, contando la recaudación del partido. Yo nunca voy a olvidar la mirada con la cual me fulminaste, Edith. Mal, te miré mal, digo, vinieron los ladrones. Vinieron los ladrones. No, sí, nosotros estábamos en quiebra ahí. Yo ahí era presidente y estábamos en quiebra. Totalmente. Después uno va comprendiendo algunas cosas. Todos los pesos que nos podíamos ahorrar. Yo teníamos el jefe de control que hacía la liquidación, pero después nos entregaba todo y nosotros, como lo entregaba, teníamos que depositarlo en el juzgado el otro día. Porque como yo decía, las penas eran de nosotros y las vaquitas eran del juzgado, porque nosotros a pesar de estar en la CL teníamos que pagar un viático a los jugadores. Y ese viático se pagaba con plata que se juntaba de afuera, porque la recaudación neta iba a tribunales, de ahí que se juntó cerca de $400.000 con las recaudaciones. Y para eso Durañón no nos dejaba jugar. Y nosotros pusimos la casa en garantía y dio $400.000 de ganancia. O sea, nunca pensamos, yo al menos no pensé que pudiera estar en riesgo la casa, ¿viste? Pero bueno, nosotros yo personalmente tenía miedo de algún accidente, por eso hicimos un buen seguro. Un accidente dentro de la cancha podía provocar un problemón, pero por suerte no lo hubo, ¿no? Edith Pecorelli, muchísimas gracias por este rato, por estas historias, por esta cuestión también que tiene que ver con los directivos, que tiene que ver con los dirigentes, que muchas veces son mancillados. Estas historias dan cuenta de que no hay clubes sin directivos. Así que Edith, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, les repito que un gusto hablar con vos y para mí siempre es un gusto hablar de Temperley mientras me acuerde. Es un gusto. Ahí pasó. Gracias. Por favor, un abrazo grande. Gracias a vos, Edith. Buenas tardes. Ahí pasó Edith Pecorelli, expresidenta del Club Atlético Temperley. Una nota que teníamos hace muchísimo tiempo. Ganas de hacerle, agradecemos a Pablo Pellegrino, al Pele, la producción de la entrevista. 17 horas 15 minutos.